la posibilidad de mover el Mar Negro fue Recep Erdogan. Me parece que ese es el hombre que hay que mirar, porque una vez que termine esta administración iraní, así como cuando terminó Irak, creció Irán, cuando termine el gobierno de los ayatolás, va a crecer muchísimo Erdogan y también va a ser un problema para Israel. ¿Qué pasa con Turquía, que puede ser el próximo objetivo por parte de Israel, más bien por parte de Netanyahu? Os quiero preguntar por Rusia y por China. Hemos escuchado ya, les hemos contado las declaraciones por parte de Dmitry Medvedev, pero claro, es que llevamos algo más de 2 meses, ¿no? Entramos en el tercer mes de 2026 y ya tenemos lo que pasó en Venezuela con Maduro, lo que pasó en México con el Mencho y ahora, bueno, pues esta muerte, este asesinato de Ali Khamenei. Emiliano, te quiero preguntar por esto. ¿Hasta qué punto o cuánto pueden permitir tanto Rusia como China? ¿Qué tiene que pasar para que de alguna forma de verdad se planteen pararle los pies a Donald Trump? Bueno, yo creo que esa posibilidad no existe. Es decir, puede ser que sotoboche o indirectamente o a través de terceros traten de dar un apoyo militar o económico al régimen iraní, pero no van a entrar en enfrentamiento. Primero porque a Rusia no le interesa, porque ya tiene bastante con el frente ucraniano, y China no se ha caracterizado nunca por políticas agresivas fuera de su zona de influencia. Irán es estratégico para él desde el punto de vista de ese suministro de barriles, pero también ese suministro de barriles lo hace Arabia Saudí, Cuba, y es decir, que es capaz de diversificar, y siempre China ha sido, digamos, muy rápida en la diversificación de sus fuentes para evitar precisamente esas dependencias que tenemos otros. Entonces, sinceramente, no creo que haya ninguna intervención. El caso de Turquía, espero que lo hayas dicho en broma, Sergio, porque Turquía es miembro de la OTAN. Entonces, si al señor Netanyahu se le ocurre por cualquier causa atacar Turquía como miembro de la OTAN, pues pondría primero a su socio estadounidense y protector en una especie de laberinto, y al resto de los europeos nos arrastraría supuestamente por ese artículo 5. Entonces no creo que haya esa situación. Sí que hay un escenario interesante, porque cuando hablamos de Irán hablamos como algo unitario, y de unidad no tiene nada. Tiene a los de Baluchistán, a los kurdos, a los turcomanos, y dentro de los kurdos hay una estrategia interesante. Recordemos que los kurdos en Siria son socios de Estados Unidos, precisamente por el apoyo contra el régimen de Al-Assad. Y luego en Irak son prácticamente ya un estado independiente, donde una de las mayores bases de Estados Unidos está en Erbil. Y luego tiene una presencia importante no solamente en la frontera con Irak, los kurdos, sino también en el norte, y por lo tanto podían tratar de aprovechar el movimiento kurdo en un intento de desestabilizar el régimen en el plano interno. Pero eso es una jugada que requiere muchas variables, y que no creo que, tal y como es el señor Trump, no creo que esté en capacidad de visionar esa jugada, sinceramente. Por lo mismo, Adrián, se dice que el presidente ruso Vladimir Putin está hablando precisamente con todos los países vecinos de Irán. Hablaba hace unos minutos con Kuwait, con Bahrein, hablaba ahora también con Mohammed bin Salman, con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Adrián, ¿hasta qué punto crees que Rusia y China van a permitir, básicamente, que Trump haga lo que quiera con el mundo? Yo creo que eso evidentemente tiene límites. Bueno, Emiliano tiene razón, porque claro, estamos hablando de un supuesto extremo, ¿no? Es decir, el que Rusia o China se animen a enfrentarse directamente a Estados Unidos, ¿no? Un supuesto claramente extremo, pero claro, por eso depende de la situación, en qué medida llega a un punto extremo o no. Esta es la cuestión clave, ¿no? Y yo creo que sí, que perder el control de Irán, no necesariamente simplemente un cambio de gobierno o algo por el estilo, ¿no? Pero la sustitución del gobierno de Irán por un gobierno claramente controlado por Estados Unidos, ese sí puede ser un supuesto extremo para Rusia y para China, ¿no? Ahora, ya estaríamos entrando en el ámbito de la política ficción, porque claro, ¿de qué estamos hablando? Porque si hemos dicho que es casi imposible, creo que ahí los tres coincidíamos, ¿no?, que Estados Unidos se decida a desplazar tropas masivamente, esos 200.000, 300.000, 400.000 soldados para enfrentarse a Irán. Bueno, ya no estaríamos hablando en ningún caso de un posible enfrentamiento, digamos, con militares norteamericanos. Podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, si eso no se produce, pues ya el posible desplazamiento incluso de tropas
rusas o chinas, especulando, ahora estoy especulando, ya no sería para enfrentarse directamente con Estados Unidos, sino en todo caso con alguna potencia de la región. Pero bueno, yo creo que eso todavía es, de cualquier forma, es pura especulación. En este momento está claro, Rusia y China han apoyado durante estos meses, desde la intervención de junio, todo lo que han podido a Irán desde el punto de vista de provisión de armamento de nueva tecnología, sobre todo en el ámbito defensivo, en aviación y en misiles tierra-aire, bueno, S-400, ¿no?, de defensa antiaérea. Y las dudas son en qué medida Irán ha tenido tiempo durante estos meses de hacer un uso efectivo, es decir, de introducir no solo la tecnología, sino el expertise, la capacidad, el conocimiento práctico para la utilización de estas tecnologías. He visto alguna especulación, alguna información en un par de medios haciendo referencia a que no habría que descartar que en este momento haya pilotos rusos pilotando esos aviones de última generación. Pero hasta que no lo veamos contrastado no hay que creerlo. Pero bueno, se está diciendo que muy posiblemente es una medida imprescindible durante semanas o meses hasta que Irán se haga con el dominio de este nuevo armamento, de este nuevo equipo, tanto en aviación como en los sistemas de defensa antiaérea. Vamos a verlo en la práctica, ¿no? Pues Carlos, te quiero preguntar esto mismo. Rusia y China han intentado ayudar a Irán, pero no ha sido suficiente. Tampoco fue suficiente con Venezuela. Te quiero preguntar por esto. ¿Qué puede haber o qué pueden hacer para, de alguna forma, parar los pies a Donald Trump? Bueno, estamos ante dos líderes muy astutos, tanto Putin como Xi Jinping, cada uno con sus características. Yo siempre recuerdo un viejo adagio de los chinos que era: cuando dos enemigos tuyos están peleando, no los distraigas. Me parece que en este fenómeno que está ocurriendo en este momento, China se reserva el futuro, no se va a meter en este presente, salvo que hubiera un gobierno en Irán, este gobierno está terminado en mi opinión, que viniera un gobierno en Irán que fuera hostil, esto es, que no le permitiera el ingreso del suministro de petróleo que recibe no solamente de Irán, sino por el estrecho de Hormuz. Pero que el estrecho de Hormuz lo pelee otro, lo libere otro, a la costa que le va a tener para que llegue el petróleo que necesita China, para China es muy buen negocio. Además, como ya se dijo, son expertos en diversificar su capacidad de absorción. Recordemos que cuando Europa cometió el error de las sanciones a Rusia, habilitaron el poder de Siberia 2 a una velocidad espectacular, y esos dos gasoductos y oleoductos le dieron todo lo que tenía Rusia, se lo vendió a China. Este fue un aprovisionamiento impresionante para China para crecer. China sabe buscar las oportunidades en el medio y tras los conflictos. Moscú tiene bastante con el conflicto ucraniano, no se va a meter más de lo que ya hizo. Yo no creo que un solo piloto ruso sea autorizado a volar en este conflicto. Una cosa es que haya entrenado, que hayan entregado aviones. Yo creo que Putin no va a autorizar que metan la cara más allá de lo que ya se hizo. Se habla de que tendría Irán el ONSNIK, es decir, esta estructura tan impresionante que ha demostrado Rusia que tiene, que la ha utilizado en Ucrania, que es un misil que entra y sale de la atmósfera, que da muy poca posibilidad de defensa a los que están recibiendo ese ataque, que tiene múltiples cabezas que atacan varias ciudades. Esto ya ha ocurrido en Ucrania. Se ha dicho que Irán lo tiene. Acá se planteó recién que Irán está dejando lo mejor que tiene para el final. Me parece que si es así, es un nuevo error, porque puede no llegar a poder utilizarlo. La capacidad de destrucción norteamericana de las lanzaderas de Irán es infinita. Depende qué armamento use, obviamente. No veo a Trump limitarse en nada en una guerra que tiene que terminar en un mes o un mes y medio para tener toda la posibilidad de remontar
ante el electorado norteamericano lo que está ocurriendo y presentarlo como una victoria sobre el eje del mal, que es una vieja frase norteamericana, pero cuando habló de Jamenei volvió a usar el tema del mal versus el bien. Entonces me parece que siempre que uno analiza lo que va a hacer Trump, lo tiene que analizar pensando que el 3 de noviembre hay elecciones. Bueno, pues con el foco puesto en las elecciones, el mundo mirando ya a noviembre y sobre todo pues muy pendientes de esta escalada, de esta guerra total que se está viviendo en Oriente Medio. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Adrián, Carlos, Emiliano. Un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Nosotros vamos a seguir mirando a esta guerra en Irán con declaraciones de uno de los países que está empezando a implicarse. Les contábamos durante el fin de semana que Irán atacaba con misiles una base británica en Chipre y precisamente en estos momentos comparece el primer ministro británico a la espera de Donald Trump, que va a aparecer en los próximos minutos. Vamos a escuchar a Keir Starmer. We believe that the best way forward for the region and for the